El 3 de diciembre de 1984, uno de los hombres más importantes de la historia del entretenimiento público, por primera vez, en una pequeña revista de nicho llamada Shonen Jump. Una pequeña historia con la que pocos estamos familiarizados. El título de esta historia desapercibida: Dragon Ball. Por si no ha quedado claro aún, estoy siendo sarcástico, pues tanto la Shonen Jump como Dragon Ball son dos de las piezas más importantes del mundo del entretenimiento. Es más, me atrevo a decir que Dragon Ball es tan trascendente que su popularidad puede ser comparada a la de una religión. Fuera de declaraciones polémicas, el 1 de marzo de 2024, el mundo recibió un duro golpe que no sería revelado sino hasta una semana después. El 8 de marzo de este mismo año, el mundo se enteró del trágico deceso de Akira Toriyama. Y hoy, en honor a su memoria, quiero que repasemos su vida, trabajos y sobre todo, legado. Maestro Toriyama, descansa en paz, que este video es dedicado a tu memoria. Empezamos. Toma una semilla del ermitaño y refréscate, porque estaremos juntos un largo rato. Esto es, los inicios e influencias de Toriyama. Akira Toriyama nació el 5 de abril de 1955 en Kiyosu, Aichi, Japón, hijo de un carpintero y una ama de casa. Desde joven, mostró un gran interés en el dibujo, inspirado principalmente por los animales y vehículos que le gustaban. Su pasión por la ilustración se intensificó después de ver la película 100 and Wild Dalmatian y al descubrir el manga de un compañero de clase. Toriyama tenía una hermana menor y su padre poseía también un negocio de reparación de automóviles, lo que le inculcó el amor por los coches y las motocicletas. Durante sus años escolares, ganó un premio en un estudio de arte local por su presentación de 101 Dálmatas, lo que fortaleció su interés en el dibujo. En 1974, asistió a una escuela secundaria técnica para estudiar arte, especializándose en publicidad, pero luego dejó la escuela para dedicarse al dibujo de caricaturas. Akira siempre dejó claro que durante este tiempo su mayor influencia fue Osamu Tezuka, el dios del manga. Aunque bueno, vale la pena aclarar que Osamu fue quien sentó las bases e inspiró a todos los mangakas de la generación de Akira, genios que también escribieron icónicas series como Hokuto no Ken o JoJo's Bizarre Adventure. Aún así, el maestro Toriyama también ha declarado que le gustaban los trabajos de Shotaro Ishinomori y Fujiko F. Fujio, y estos también lo inspiraron bastante. El sueño de Akira estaba muy claro, por lo que abandonó la escuela secundaria a los 17 años para dedicarse al manga. Sé que esto no suena como la gran cosa, pero en la cultura japonesa abandonar los estudios es un pecado hasta más grave que el asesinato, por lo que el joven Toriyama hizo la apuesta de su vida con esta decisión. Y por si fuera poco, todo lo que pudo hacer para pulir sus habilidades fue tomar un curso de dibujo por correspondencia. A pesar de ello, logró empezar a tener una carrera, pues antes de su éxito, Toriyama trabajó en una agencia de publicidad diseñando carteles. Su carrera en el manga no comenzó sino hasta que su historia, Wonder Island, fue publicada en la revista Weekly Shonen Jump en 1978, una historia que ganó un concurso de nuevos talentos en la revista Shonen Jump. Aunque me gustaría ir directo al grano y hablar de cómo este pequeño éxito fue el que le permitió a nuestro sensei publicar su obra magna, eso sería adelantarnos y saltarnos algunas de sus obras más especiales, obras que lo ayudaron a sentar las bases de su estilo de narrativa y dibujo, por lo que quiero hablar de los primeros trabajos de Toriyama en la Jump, joyas infravaloradas. Antes de su monumental éxito con Dragon Ball, Akira Toriyama ya había dejado su huella en el mundo del manga con varias obras. Su primer manga serializado fue Dr. Slump, publicado en la revista Weekly Shonen Jump en 1980. Esta serie seguía las aventuras del inventor Senbei Norimaki y su creación, la androide Arale Norimaki. Se convirtió rápidamente en un éxito y estableció a Toriyama como un mangaka prominente. La historia se centra en las aventuras cómicas de la pequeña y poderosa androide Arale, su creador Senbei y los otros habitantes de la Villa Pingüino. Fue un éxito tanto en su formato de manga como en anime, y se convirtió en una de las obras más queridas de Akira Toriyama antes de Dragon Ball. El manga original se publicó hasta 1984, con un total de 18 volúmenes, y el anime tuvo 243 episodios, transmitidos hasta 1986. La serie también tuvo una segunda temporada de anime que comenzó en 1997 y terminó en 1999 con 74 episodios. Venga, que Arale de hecho ha tenido múltiples apariciones en la obra prima de nuestro sensei.
y es que llegó a compartir pantalla con Goku chiquito en un capítulo crossover de la serie original de Dragon Ball, y hasta un pequeño cameo en un capítulo de relleno de Super. Además de Dr. Slump, el maestro Toriyama trabajó en otros proyectos que quizás no sean tan conocidos internacionalmente, pero que son igualmente importantes para entender su desarrollo como artista. Por ejemplo, su historia de Wondersland, que como mencionamos anteriormente, fue la que catapultó su carrera y le abrió todas las puertas en la industria. Pero si tenemos que destacar otro de sus increíbles trabajos infravalorados, no podemos irnos sin hablar de Hylian Island, que aunque no alcanzó la popularidad de Dr. Slump, demostró su habilidad para crear mundos imaginativos y personajes carismáticos. Estas obras tempranas reflejan el estilo distintivo de nuestro sensei y su enfoque en la comedia y la aventura, elementos que más tarde perfeccionaría en Dragon Ball. Y, ahora sí, con todos sus antecedentes y trabajos previos bajo la mesa, es momento de que hablemos del manga que lo cambió todo. Es momento de hablar de El legado de Toriyama inicia, la primera parte de Dragon Ball. No fue sino hasta 1984, 6 años después de la publicación de su primer manga y un par de éxitos, que este talentoso hombre finalmente se decidió a escribir su obra prima, su magnum opus, su manga más valioso, Dragon Ball. Puede que ya sepan esto, más si están familiarizados con la cultura asiática, pero una de las principales inspiraciones de Toriyama viene curiosamente de uno de sus vecinos en el terreno asiático. Te hablo por supuesto de la legendaria novela, El viaje al oeste. ¿Y qué tanta inspiración tomó el sensei de esta novela? A ver, ¿te suena familiar la historia de un chico mono que viaja en una nube voladora y tiene un bastón mágico con la capacidad de alargarse y tiene que recorrer el mundo en busca de un MacGuffin? De nuevo, no creas que Toriyama plagió a esta novela, pues realmente solo tomó estas bases prestadas para la primera parte de su historia, y seamos sinceros, le brindó tanta personalidad y estilo propio que simplemente sería un insulto creer que plagió algo. A día de hoy, la saga original de Dragon Ball es considerada la más única de todas sus secuelas, y es que esta primera parte de la historia, más que centrarse en peleas, madrazos, técnicas, rayos, violencia y personajes súper poderosos, decidió contarnos una divertida aventura por el globo que nos llevaría a conocer increíbles y carismáticos personajes, escenarios creativos que sacaban a relucir la creatividad del maestro Toriyama y sobre todo retos a superar que requerían algo de ingenio. Y sí, también tiempo para los madrazos. La aventura de Goku inicia por casualidad cuando el chico con cola se topa por casualidad con una pícara joven llamada Bulma, ya que tenía un artefacto conocido como la esfera del dragón, que había heredado de su fallecido abuelito. La chica termina explicándole la leyenda de estas esferas. Básicamente aquel que consiga las 7 podrá invocar al poderoso dragón Shenlong y pedir un deseo, por lo que ambos terminan decidiendo colaborar y viajan juntos en esta icónica aventura llena de muchas emociones, personajes memorables y momentos épicos. En esta primera parte llegamos a conocer a algunos de los personajes más icónicos de la serie, como Yamcha, Krillin, el maestro Roshi y hasta la versión más joven de Piccolo, hijo del villano principal de esta serie. Sin mencionar increíbles momentos como la escalada de Goku de la Torre del Cielo, su primera transformación en Osaru, y hablaremos de esto en la siguiente parte, tranquilos, o la última pelea entre Goku y Piccolo Jr. Dragon Ball destacó entre su competencia por muchas razones. Muchas de ellas ni siquiera podemos asegurarlas. Quizás el sentimiento de aventura que evocaba lo diferenciaba de mangas más serios de la época como Hokuto no Ken. Quizás su protagonista joven, energético y tan carismático hizo que muchos niños se identificaran con el joven Son Goku. Sin importar cuál fuese la razón, Dragon Ball fue un éxito tan rotundo que tan solo 2 años después del inicio del manga, se transmitiría su anime. Una serie cuyo éxito es inmedible, una serie que todos nosotros llegamos a disfrutar siquiera antes de saber que los mangas existían. Y ni siquiera hemos hablado de la verdadera revolución de este manga, pues su segunda parte, Dragon Ball Z, Dios, ¿cómo empezamos a hablar de ella? Es decir, Toriyama ya la tenía sobre la mesa y aún así se las arregló para volver a ponerla ahí enfrente de todos. La segunda parte de su historia iniciaría más o menos en el volumen 17 del manga original, y aunque en Japón la segunda parte de su historia nunca cambió de nombre, por cuestiones de marketing en el resto del mundo, desde la saga Saiyajin en adelante, conocemos a esta historia como Dragon Ball Z, o DBZ para los panas.
Y esto debido a que el éxito de la secuela en anime de Dragon Ball, que sí es conocida en todo el mundo como Dragon Ball Z, fue tan grande que incluso superó a su antecesora. Esta serie es considerada por muchos como la pionera que trajo el anime al otro lado del mundo. Y razón no les falta, pues el éxito de Dragon Ball Z de verdad fue incluso más grande que eso. Sin más preámbulos, hablemos de cuando la secuela supera a su obra original, Dragon Ball Z. El cambio en la historia que ocurrió de Dragon Ball a Dragon Ball Z fue uno bastante drástico. No hay que negarlo, siempre ha sido súper obvio que Toriyama no tenía planeado la verdadera identidad de Goku como un Saiyajin desde que empezó su historia en 1984. Este giro tan repentino fue más un resultado de improvisar para expandir y convertir su mundo en uno mucho más grande y rico. Hay muchos testimonios conflictivos respecto a las razones que lo llevaron a hacer este gran cambio. Algunos insisten que se estaba cansando de escribir Dragon Ball y decidió hacer este cambio drástico para recuperar su motivación. Pero lo cierto es que la mayoría asegura que simplemente quería renovar su historia para llenarla de peleas más emocionantes y personajes más únicos. Algunas de hecho aseguran que fue el regreso del Jedi lo que le inspiró a añadir alienígenas a su historia. Pero de nuevo, tomemos esto con un grano de sal. El capítulo 245 fue el que inició la saga de los Saiyajin y oficializó la transición de Dragon Ball a Dragon Ball Z. Durante este primer arco, un Goku ya adulto y su mayor rival, Piccolo, tienen que colaborar para derrotar a Raditz, quien secuestró a Gohan, hijo de Goku del que veríamos todo su crecimiento y se convertiría en uno de los personajes favoritos en esta historia. Raditz revela ser el hermano perdido de Goku, que vino de otro planeta para conquistarlo, y además suelta el bombazo de que la razón por la que Goku tenía cola y podía transformarse en un mono gigante al ver la luz de la luna era porque pertenece a una raza conocida como Saiyajin. Goku termina sacrificándose para derrotar a este poderoso rival, que nos termina revelando que dentro de cierto tiempo, 2 Saiyajines más llegarían a la Tierra, por lo que el resto de guerreros debe prepararse para luchar mientras buscan las esferas del dragón para revivir a nuestro protagonista, terminando esta saga con el duelo épico entre Goku y su nuevo rival, Vegeta. Esta nueva apuesta arriesgada para renovar la serie probó ser la correcta, pues la saga fue un éxito total entre los lectores más acérrimos del manga en Japón, por lo que la adaptación no se hizo esperar y unos años después, Dragon Ball sería emitido por primera vez en 1989. La aceptación del anime fue tal que viendo la mina de oro que tenían entre manos, decidió hacer lo posible para llevarla a todo el mundo y el resto es historia. Pues las sagas que siguieron a la de los Saiyajin, como la de Freezer, donde nos presentan a uno de los villanos más icónicos de todos los tiempos y la transformación que dejó en shock frente al televisor a incontables niños a lo largo del globo, el Super Saiyajin, sin mencionar que se convertiría en una de las bases e inspiraciones para decenas de escritores de la Shonen Jump, que eventualmente se inspirarían en Z para crear sus propias e igual increíbles historias. Las siguientes sagas tampoco se quedaron atrás, pues la saga de Cell decidió darle más protagonismo a Gohan, introducirnos al hijo de Vegeta y dejarnos con uno de los momentos más recordados por su increíble actuación de voz en todos los idiomas, ese grito de Gohan que nos puso la piel de gallinas. La saga final de Z sería la de Buu, una bastante completa en la que vemos a un Gohan ya adulto que cuida de su hermanito, un Vegeta totalmente cambiado y muchas tragedias e increíbles giros de trama que vale la pena ver o leer por ti mismo. El manga de Dragon Ball terminaría el 4 de agosto de 1995, mientras que su anime culminaría casi un año después, el 12 de enero de 1996. Sin embargo, esto no sería el final. Dragon Ball fue tan popular que durante más de 30 años ha tenido constantes reruns en la televisión y relanzamientos como Dragon Ball Z Kai le han permitido a 3 generaciones distintas disfrutar de la historia del maestro Toriyama, y estoy completamente seguro que decenas de generaciones seguirán disfrutándola en el futuro. Creo que hemos hablado suficiente de Dragon Ball Super por ahora, así que mejor saltemos a nuestro siguiente capítulo. Pues lo cierto es que esta historia aún no ha llegado a su fin. Las secuelas de Dragon Ball Z. A pesar de que tanto el manga como el anime habían acabado para 1996, Toei, la casa animadora que poseía los derechos de Dragon Ball, se negaba a dejar ir a su gallinita de los huevos de oro, por lo que siquiera dejar que la serie descansase un año poco después del capítulo final, decidieron lanzar su propia secuela original, en la que no participaría Toriyama. Bueno, al menos no como ellos hubieran deseado,
pues nuestro sensei solo trabajó en los nuevos diseños de esta serie. Y sí que se destacó, pues el Super Saiyajin 4 tiene uno de los diseños más facheros que he visto en toda mi vida. Aún así, y justo como todos esperábamos, GT tenía un gran problema, y es que la ausencia del maestro Toriyama en la historia se notó. Una buena parte de la fanaticada consideraba que la historia de GT era bastante floja, lo que terminó afectando los ratings de la serie, y aunque había una buena cantidad de capítulos preparados, el fracaso terminó recortando la cantidad de capítulos producidos y la serie terminó con menos de 100 capítulos emitidos tan solo un año después de su emisión inicial. Hablando brevemente sobre las sagas de GT, lo cierto es que hay muchas buenas ideas. Enviar a nuestros protagonistas, Goku, quien había sido convertido en niño por marketing, Trunks y la hija de Gohan, Pan, en un viaje espacial para conseguir las esferas del dragón, ciertamente tenía el potencial de revivir ese sentimiento de aventura de la serie original. Además, enemigos como Baby, Super 17 y los dragones oscuros tenían diseños increíbles e ideas interesantes. Pero el diablo está en los detalles, y la ejecución de muchas de estas ideas se quedó corta, sin mencionar que el recorte de capítulos de la serie tampoco ayudó a construir bien estas historias. Pese a los altibajos, el final de Dragon Ball GT fue uno bastante emotivo, capaz de hacernos llorar a muchos de nosotros, incluso hoy en día. Toei incluso se atrevió a continuar este final con una película donde conoceríamos el destino de los nietos de Pan. Las opiniones respecto a este final son bastante mixtas. Algunos lo consideran uno digno, mientras otros lo odian totalmente. Y no sería sino hasta 16 años después que ambos lados dejarían de pelearse. En 2011, Akira Toriyama decidió colaborar con Toei una vez para lanzar en cines una nueva propuesta que continuaría la historia de Dragon Ball Z, ignorando a GT totalmente. En ella nos presentarían a Bills, el dios de la destrucción, e introducirían una nueva transformación para Goku, conocida como el Super Saiyajin Dios, que a nivel de diseño no gana puntos por originalidad, no podemos negarlo. He dicho esto ya decenas de veces, pero es que simplemente Dragon Ball parece ser incapaz de fallar, pues el éxito de esta peli le ganó una secuela en 2015 llamada La Resurrección de Freezer, donde nos presentaron la transformación más reciente de la serie, el Super Saiyajin Blue. Por si fuera poco, Akira anunció ese mismo año que continuaría su historia, tanto en un anime como un manga que se publicarían en conjunto. Ambos se llamarían Dragon Ball Super, y aunque el sensei supervisaría la historia de ambos, le dejaría el trabajo de dibujo del manga a su nuevo subordinado, un joven fanático al que Toriyama elegiría como su sucesor luego de ver su potencial. ¿Y el resto de esta historia? Venga, estoy seguro de que todos la conocemos. El anime de Super fue tan exitoso que durante su arco del Torneo del Poder, nadie podía parar de hablar de lo que sucedía semana a semana. Es más, la nueva transformación de Goku, conocida como Ultra Instinto, rompió el internet. Muchos establecimientos decidieron emitir el episodio y como si fuera un concierto, los fanáticos perdieron la cabeza en lugares públicos. La historia de Super aún no ha llegado a su fin. Hace 2 años recibimos una nueva película, Super Hero, y aunque el anime está en pausa, su manga seguía lanzando capítulos mensuales sin falta. Lastimosamente, todos ya estamos familiarizados con la tragedia que abrió el mes de marzo en 2024. El deceso de Akira Toriyama ha puesto en pausa el manga, y solo nos queda esperar que Toyotaro sea capaz de continuar esta historia. Toriyama es un hombre que fue capaz de cambiar el mundo con tan solo cumplir sus sueños y seguir sus pasiones. Estoy totalmente seguro que él nunca imaginaría el éxito que su obra prima alcanzaría, y a muchos de nosotros jamás se nos pasó por la cabeza la idea de que lo perderíamos. Si quiero que te quedes con algo de este pequeño repaso por su historia y la historia de Dragon Ball, su mayor obra es que Akira Toriyama era más que el simple autor de Dragon Ball, Dr. Slump, y el resto de sus obras también son dignas de reconocimiento. Sin mencionar que su trabajo como diseñador de personajes en juegos como Chrono Trigger y Blue Dragon le dieron una increíble personalidad a estos juegos. Aunque nuestro sensei se haya ido, sus obras y trabajos siempre vivirán. Vuela alto, maestro Toriyama. Si te gustó el video, recuerda que bastan tan solo 3 simples clics para apoyarnos. Nos vemos en un próximo video.